El arte paleocristiano, base del arte cristiano medieval. Para entender el arte paleocristiano, primero tenemos que mirar lo que estaba pasando en el Imperio Romano. Si observamos la línea del tiempo, comenzamos con la Roma clásica. Durante siglos, Roma fue un imperio fuerte, organizado y con una cultura profundamente pagana. Sus dioses eran múltiples, su arte buscaba el realismo, la perfección anatómica y la grandeza del poder imperial. Pero en el siglo III después de Cristo, el imperio entra en crisis. Hay inestabilidad política, problemas económicos e invasiones externas. El poder se debilita y la seguridad ya no es la misma. En medio de esta crisis comienza a expandirse el cristianismo. Sin embargo, los cristianos no adoraban a los dioses romanos, ni rendían culto al emperador, por lo que fueron perseguidos. En este contexto, aparecen las catacumbas y los primeros símbolos discretos, como el pez o el ancla. Todo cambia en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino legaliza el cristianismo mediante el Edicto de Milán. A partir de este momento, la religión cristiana deja de ser clandestina. Más adelante, en el 380 después de Cristo, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Roma ya no es un imperio pagano, ahora es un imperio cristiano. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente, y con esa caída comienza oficialmente la Edad Media. El arte paleocristiano surge justo en esta transición. Nace en un imperio en crisis en medio del cambio del paganismo al cristianismo y se convierte en la base del arte medieval cristiano. No es un arte completamente romano, pero tampoco es todavía medieval en su forma plena. Es el puente entre dos mundos. Antes de la legalización, los cristianos se reunían en catacumbas, que eran galerías subterráneas utilizadas como cementerios y lugares de culto. En estos espacios surgen las primeras pinturas cristianas, caracterizadas por su sencillez y fuerte simbolismo. El arte tenía un carácter discreto, espiritual y esperanzador. En cuanto a la arquitectura, podemos observar a la basílica. Tras la legalización del cristianismo, se adoptó el modelo arquitectónico romano de la basílica para el culto cristiano. La basílica paleocristiana se caracteriza por tener una planta regular, una nave central amplia, naves laterales, un ábside semicircular y un espacio destinado a la congregación. No se creó un modelo completamente nuevo, sino que adaptaron edificios romanos a la nueva religión. El arte paleocristiano es simbólico y didáctico. Las figuras humanas son sencillas, con poca preocupación por el resto de la proporción, y sus símbolos más importantes fueron el pez, el buen pastor, el crismón y el ancla. El objetivo no era la belleza estética, sino transmitir el mensaje de fe y salvación. El buen pastor no era simplemente la figura de un hombre con una oveja, era una representación simbólica de Cristo. ¿Qué significaba? Cristo como guía y protector. El buen pastor representa a Jesús como quien cuida, protege y guía a sus fieles, así como un pastor cuida a su rebaño. La relación cercana con los creyentes. A diferencia de representaciones posteriores más solemnes o majestuosas, aquí Cristo aparece joven, sencillo y cercano. Transmitía ternura y cuidado, no poder ni autoridad. Salvación y rescate. Muchas veces se le representa cargando una oveja sobre los hombros. Esto simboliza la salvación del alma, la idea de que Cristo rescata al creyente y lo lleva de regreso al camino correcto.
una imagen esperanzadora en tiempos difíciles. En una época de persecución e incertidumbre, esta imagen transmitía consuelo y esperanza. El ancla. El ancla en el arte paleocristiano es un símbolo de esperanza y firmeza en la fe, no un elemento náutico decorativo. ¿Qué significaba? Primero, esperanza en la salvación. El ancla parece relacionada con una frase del Nuevo Testamento que habla de la esperanza como ancla del alma, es decir, algo que mantiene firme al creyente en medio de la adversidad. 2. Estabilidad en tiempos de persecución. Durante los primeros siglos los cristianos vivían momentos de incertidumbre. El ancla simbolizaba mantenerse firmes en la fe, incluso cuando todo alrededor parecía inestable. Símbolo discreto de la cruz. Algunos estudios interpretan que el ancla también podía aludir de forma simbólica a la cruz, pero sin representarla abiertamente en tiempos de persecución. En el arte paleocristiano, el ancla transmite un mensaje claro: la fe es lo que sostiene al creyente en medio de las dificultades. El pez. El pez fue uno de los símbolos más antiguos e importantes del arte paleocristiano. No era un dibujo al azar, tenía un significado profundo. La palabra pez en griego es ichthys, y cada letra formaba un acróstico. I, Jesús, la Che, Cristo, la TH, Teos o Dios, I, Hijo, S, Soster, Salvador. Es decir, el P significaba Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. ¿Por qué usar un pez? Primero, porque era un símbolo discreto en tiempos de persecución y podía dibujarse sin levantar sospechas. Después, porque servía como señal de reconocimiento entre cristianos. Y finalmente también tenía relación con los evangelios. Jesús llama a sus discípulos pescadores de hombres y el pez aparece en milagros como la multiplicación de los panes y los peces. El crismón. El crismón era uno de los símbolos más importantes del arte paleocristiano y tenía un significado profundamente teológico y de identidad. El crismón está formado por las letras griegas X, Y y la P, Rho, que son las dos primeras letras del nombre Cristo en griego. Muchas veces aparecen también las letras alfa y omega. ¿Qué significaba? Primero, Cristo como centro de la fe. Las letras XP representan directamente a Cristo. Era una forma abreviada y simbólica de nombrarlo sin escribirlo completo. Cristo como principio y fin. Cuando incluye alfa y omega, hace referencia a una frase del Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin de todo. Victoria y protección. Después de que Constantino I adoptara el símbolo, el crismón también representó victoria. Según la tradición, Constantino vio este signo antes de una batalla y lo interpretó como señal divina. Desde entonces se convirtió en símbolo de protección y triunfo del cristianismo. Identidad cristiana. En tiempos de persecución, el crismón funcionaba como una marca de reconocimiento entre creyentes. Función del arte en la etapa de transición del Imperio Romano al cristiano. Durante esta etapa de transición, el arte dejó de centrarse en el exaltar el poder del emperador y la grandeza del mundo romano, para convertirse en un medio de expresión religiosa. Su función principal fue expresar la nueva fe cristiana, transmitir esperanza en tiempos de crisis e inestabilidad y fortalecer la identidad de las primeras comunidades cristianas, enseñar mensajes religiosos a una población que en su mayoría no sabía leer. En sus inicios el arte fue discreto y simbólico debido a la persecución. Después de la legalización del cristianismo, comenzó a ocupar espacios públicos y a consolidarse como arte oficial. No buscaba el realismo ni la perfección estética del arte clásico romano. Su prioridad era el mensaje espiritual. En esta transición, el arte se convirtió en una herramienta de fe
enseñanza y cohesión comunitaria.